Las cuatro virtudes estoicas. La disciplina marcará tu destino. El poder del autocontrol. Ryan Holiday, autor del bestseller Diario para estoicos. La disciplina marcará tu destino. El poder del autocontrol. Ryan Holiday. Traducción Noemí Sobregués, Nieves y Calvino Conecta. Hay dos palabras que debemos tomarnos en serio y obedecer cuando nos esforzamos en el bien y nos abstenemos del mal, palabras que aseguran una vida sin culpa y sin problemas, persistir y resistir. Epicteto, las cuatro virtudes. Han pasado mucho tiempo desde que Hércules llegó a la encrucijada. En una tranquila intersección en las colinas de Grecia, a la sombra de unos nudosos pinos, el gran héroe de la mitología griega se enfrentó al destino. Nadie sabe exactamente dónde ni cuándo ocurrió. Tenemos constancia del momento por las historias de Sócrates. Las más bellas obras de arte del Renacimiento lo plasmaron. Percibimos su energía en ciernes, sus fuertes músculos y su angustia en la clásica cantata de Bach. Si en 1776 John Adams hubiese salido con la suya, Hércules en la encrucijada habría sido inmortalizado en el sello oficial de los recién fundados Estados Unidos. Es que allí, antes de que el héroe adquiriese una fama inmortal, antes de los 12 trabajos, antes de que cambiase el mundo, se enfrentó a una crisis tan transformadora y genuina como la que podríamos haber sufrido cualquiera de nosotros. ¿Dónde se dirigía? ¿A dónde quería ir? Ese es el meollo de la historia, solo anónimo, inseguro. Hércules, como muchos otros, no lo sabía. Donde el camino se bifurcaba, se encontró con una diosa que le ofreció todas las tentaciones que pudiera imaginar. Engalanada con ropas elegantes, le prometió una vida desahogada. Le juró que nunca conocería una necesidad ni la desdicha, el miedo ni el dolor. Si la seguía, dijo, todos sus deseos serían satisfechos. En el otro sendero había una diosa más severa, ataviada con una inmaculada túnica blanca. Esa diosa le hizo una invitación más discreta. No le prometió más recompensas que las derivadas de su esfuerzo. La travesía sería larga, dijo. Deberían sacrificarse, en algunos momentos tendría miedo, pero un viaje para un dios lo convertiría en la persona que sus antepasados querían que fuese. ¿Fue un episodio real? ¿Ocurrió de verdad? Y en caso de que solo sea una leyenda, ¿acaso importa? Sí, porque es una historia sobre nosotros, sobre nuestro dilema, sobre nuestra encrucijada. Para Hércules el dilema consistió en elegir entre el vicio y la virtud, la vía fácil o la difícil. El sendero trillado, el camino menos transitado. Todos nos enfrentamos a esa elección. Tras vacilar un instante, Hércules escogió la que lo cambiaba todo, eligió la virtud. La palabra virtud puede parecer anticuada, sin embargo, virtud arete se traduce en algo muy sencillo y eterno, excelencia moral, física y mental. Antiguamente la virtud constaba de cuatro elementos: coraje, templanza, justicia, sabiduría. Los fundamentos de la bondad los llamó el rey filósofo Marco Aurelio. Millones de personas las conocen como las virtudes cardinales, cuatro ideas casi universales, adoptadas por el cristianismo y la mayor parte de la filosofía occidental, pero igual de valorados en el budismo, el hinduismo y en casi cualquier filosofía que se te ocurra se llaman cardinales. C.S. Lewis, no porque procedan de autoridades eclesiásticas, sino porque tienen su origen en el latín cardo bisagra eclesiásticas. Son elementos fundamentales y sobre ellos gira la puerta de la buena vida. También son el tema de este libro y de esta serie. Cuatro libros, cuatro virtudes, un objetivo: ayudarte a elegir. Coraje, valor, fortaleza, honor, sacrificio, templanza, autocontrol, moderación, compostura, equilibrio, justicia, imparcialidad, servicio, hermandad, bondad, gentileza, sabiduría, conocimiento, educación, verdad, introspección, paz. Estos valores son los clave de una vida de honor, de gloria, de excelencia en todos los sentidos. Son rasgos de personalidad que John Steinbeck describió a la perfección como agradables y deseables para quien los posee, y que le hacen realizar los actos de quien puede sentirse orgulloso y con los que puede estar contento. Esta descripción es extensible a toda la humanidad. En Roma no existe una versión femenina de la palabra virtud. La virtud no era masculina ni femenina, solo era, y lo que sigue siendo, no importa si eres hombre o mujer, no importa si eres fuerte o muy tímido, si eres un genio, si tienes una inteligencia media, la virtud es un imperativo universal. Las virtudes están relacionadas y son inseparables, aunque se diferencian unas de otras. Hacer lo correcto casi siempre requiere coraje. Del mismo modo que la disciplina es imposible sin la sabiduría. Para saber elegir de qué sirve el coraje si no se aplica la justicia, de qué sirve la sabiduría si no nos hacemos más humildes. Norte, sur, este, oeste, las cuatro virtudes son una suerte de brújula.
Por algo las cuatro direcciones de una brújula se llaman puntos cardinales, nos guían, nos muestran dónde estamos y qué es verdad. Aristóteles describió la virtud como una especie de oficio, algo a lo que aspirar, como aspira al dominio de una profesión o una habilidad. Los hombres se convierten en construcciones, construyendo, y los ciratistas tocando la cítara. Describe pues bien, del mismo modo nos convertimos en personas justas al realizar acciones justas y valientes. La virtud es algo que hacemos, es algo que elegimos, y en más de una ocasión, ya que la encrucijada de Hércules no fue un episodio aislado, es un reto diario al que nos enfrentamos, no una sola vez, sino continuamente en repetidas ocasiones. Seremos egoístas o desinteresados, valientes o temerosos, fuertes o débiles, sabios o tontos. Adquiriremos una buena costumbre o una buena mala, el coraje o la cobardía, la felicidad de la ignorancia o el reto de una nueva idea. Seguir como siempre o evolucionar. El camino fácil o el correcto. Introducción. ¿Quieres tener un gran imperio? Impera sobre ti mismo. Publio Ciro. Vivimos en unos tiempos de abundancia y libertad que habrían sido impensables, eh, incluso para nuestros más recientes antepasados. Cualquier persona de un país desarrollado tiene una disposición de lujos y oportunidades que en su momento reyes todopoderosos no pudieron disfrutar. Estamos calientitos en invierno, frescos en verano y más a menudo atiborrados pero con hambre. Podemos ir a donde queramos, hacer lo que queramos, creer lo que queramos, chasqueamos los dedos y aparecen placeres y distracciones. Te aburres donde estás, viaja, odias tu trabajo, cámbialo, deseas algo, tómalo, piensas en algo, dilo, quieres algo, cómpralo, sueñas con algo, ve por ello. Casi todo lo que quieras, cuando lo quieras y como lo quieras es tuyo. Es nuestro derecho como seres humanos, como debe de ser, pero ¿en qué se traduce todo esto? Sin duda, no en la prosperidad general. Estamos empoderados, liberados y somos más afortunados de lo que cabría esperar. ¿Por qué somos tan infelices? Porque confundidos libertad con libertinaje. La libertad, como dijo Eisenhower, solo es la oportunidad para la disciplina, a menos que prefiramos ir a la deriva. Ser vulnerables, desordenados e inconexos, somos responsables de nosotros mismos. La tecnología, el acceso a todo, el éxito, el poder y los privilegios solo son una bendición cuando van acompañados de la segunda, de las virtudes cardinales, el autocontrol, temperantia, moderatio, encrateia, soprocine, desde Aristóteles hasta Heráclito, desde Santo Tomás de Aquino hasta los estoicos, desde la Ilíada hasta la Biblia. En el budismo, en el confucianismo, en el islam, los antiguos tenían muchas palabras y muchos símbolos para lo que equivale a una ley eterna del universo. Debemos mantenernos bajo control o arriesgamos a la ruina, o al desequilibrio, o a la disfunción, o a la dependencia. No todos nuestros problemas son consecuencias de la abundancia, por supuesto, pero a todos nos beneficia la autodisciplina y el autocontrol. La vida no es justa, los dones no se reparten de forma equitativa, y la realidad de esta injusticia es que los que parten con desventajas deben de aún de ser más disciplinados. Para tener una oportunidad, han de trabajar más duro y tienen menos margen de error. Incluso aquellos con escasez de libertades siguen enfrentándose a un sinfín de decisiones diarias sobre qué deseos satisfacer, qué acciones llevar a cabo, qué aceptar o qué exigirse a sí mismos. En ese sentido, todos estamos en el mismo barco, tanto los afortunados como los desafortunados. Debemos descubrir cómo controlar las emociones, abstenernos de lo que debemos abstenernos y elegir qué valores queremos observar. Hemos de dominarnos, a menos que prefiramos que nos domine alguien o algo. Podamos decir que todos tenemos un yo superior y un yo inferior, que están en lucha constante, el poder contra el deber, lo que más nos conviene contra lo que es mejor, la parte que debe centrarse contra la parte que se distrae con facilidad, la parte que se esfuerza y consigue todo lo que quiere. Contra la parte que se distrae con facilidad, la parte que se esfuerza y consigue lo que quiere, contra la parte que se inclina y cede, la parte que busca el equilibrio, contra la parte que le encanta el caos y el exceso.
Los antiguos griegos llamaban a esa batalla interna acrasia, pero en realidad es una vez más la misma encrucijada hercúlea. ¿Qué elegiremos? ¿Qué parte vencerá y quién serás? La principal forma de grandeza. En el primer libro de esta serie de virtudes se definió el coraje como la voluntad de arriesgarse por algo, por alguien o por lo que sabes que debes hacer, la autodisciplina. La virtud de la templanza es aún más importante, la capacidad de mantener el control, la capacidad de trabajar de duro, la capacidad de decir que no, tener buenos hábitos y establecer límites, entrenarse y prepararse, pasar por alto las tentaciones y provocaciones, mantener tus emociones bajo control, soportar dificultades dolorosas. Autodisciplina es dar todo lo que tienes y saber que debes retener. ¿Hay alguna contradicción en aquello? Nos resistimos a unas cosas y perseguimos otras. Actuamos con moderación, de forma deliberada, razonable, sin obsesionarnos, sin dejarnos llevar. La templanza no es privación, sino dominio de uno mismo, físico, mental y espiritual. Exigir lo mejor de mi persona, incluso cuando nadie me mira, cuando no es necesario tanto para vivir, así se necesita coraje, no solo porque es difícil, sino porque te distingue en este mundo moderno, así que la disciplina es tanto predictiva como determinista. Hace sea más probable que tengas éxito y te asegura de que pase lo que pase, triunfes o fracases, eres grande. Lo contrario también es cierto, la falta de disciplina te pone en peligro y además determina en gran medida quién eres. Vamos a Eisenhower y a su idea de que la libertad es la oportunidad para la autodisciplina. No lo muestra su vida. Pasó 30 años en destinos militares sin el menor atractivo antes de alcanzar el rango general y tuvo que ver con sus colegas, acumulaban medallas y elogios en el campo de batalla en 1944, cuando lo nombraron comandante en jefe de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. De repente se encontró al mando de un ejército de 3 millones de hombres, la cumbre de un esfuerzo bélico en el que al final participaron más de 50 millones de personas, allí al frente de una alianza de países que sumaba más de 700 millones de ciudadanos. Descubrió que no solo no estaba exento de seguir las reglas, sino que debía ser más estricto consigo mismo, más que nunca. Se dio cuenta de que la mejor manera de liderar no era por la fuerza ni por decreto, sino mediante la persuasión, el compromiso, la paciencia y el control del temperamento y sobre todo el ejemplo. Concluida la guerra, se convirtió en un vencedor de vencedores, pues había obtenido una victoria sin parangón en los anales de la guerra que con suerte no volverán a repetirse. Después, como presidente del mando de un arsenal de armas nucleares recién descubiertas, se convirtió en el ser humano más poderoso del planeta. Nada ni nadie podía decirle qué hacer, nada podía detenerlo. Todo el mundo lo miraba con admiración, apartaba la mirada con miedo, pero su presidencia no supuso nuevas guerras. No se utilizaron en aquellas horribles armas, no se produjeron escaladas de conflictos y dejó el cargo con advertencias proféticas sobre la maquinaria que crea la guerra, el llamado complejo militar industrial. De hecho, el uso de la fuerza más señalado de Eisenhower como presidente se produjo cuando envió a la 101 División Aerotransportada para proteger a un grupo de niños negros que iba a la escuela por primera vez. ¿Y que hay de los escándalos, del enriquecimiento ilícito, de las promesas no cumplidas? No las hubo. Su grandeza, como toda verdadera grandeza, no se basaba en la agresión, el ego, los apetitos o una gran fortuna, sino en la sencillez y la moderación. En cómo asumía el mando de sí mismo, lo que a su vez lo hacía digno de estar en el campo de las demás cosas. Compararlo con los conquistadores de su tiempo, Hitler, Mussolini, Stalin, compararlo incluso con sus contemporáneos, MacArthur, Patton, Montgomery, compararlo con sus homólogos del pasado, Alejandro Margo, Jerjes, Napoleón. Al final, lo que perdura, lo que de verdad nos maravilla, no es la ambición, sino el autodominio, la autoconciencia y el equilibrio. Cuando Eisenhower era joven, su madre le citó un versículo del libro de los Proverbios. No más vale ser paciente que valiente, le dijo, dominarse de que conquistar ciudades. Le enseñó la misma lección que Séneca. Intentaba inculcar a los gobernantes a los que aconsejaba. El hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo. Y así Eisenhower conquistó el mundo en sentido literal.
conquistándose antes. No es cierto, no es una ilusión. Si lo analizamos con detalle, nadie lo pasa peor que los vagos, nadie siente más dolor que los glotones, ningún éxito dura menos que los de los imprudentes a la de los superambiciosos. No darte cuenta que de tu potencial es un castigo espantoso. La codicia desplaza los postes de la portería y nos impide disfrutar de lo que tenemos, aunque el resto del mundo lo celebre. En nuestro interior solo hay tristeza, autodesprecio y dependencia. Al referirse a la templanza, a los antiguos les gustaba recurrir a la metáfora auriga. Para ganar la carrera hay que conseguir no solo que los caballos corran a toda velocidad, sino mantener controlado el tiro, calmar los nervios y los miedos y sujetar las riendas con tanta fuerza que puedas conducir con precisión, incluso en las circunstancias más difíciles. El auriga debe averiguar cómo equilibrar el rigor y la amabilidad, el toque suave y el fuerte, debe controlar su ritmo y el de sus animales y ganar velocidad donde pueda. Un conductor que no controla irá rápido, pero acabará estrellándose, sobre todo en las curvas cerradas del estadio y en el camino sinuoso y lleno de baches de la vida, sobre todo cuando la multitud y los competidores esperan junto esto. Con disciplina no solo todo es posible, sino también todo es mejor. Dime el nombre de una persona grande, de verdad, que no estuviera autodisciplina. Dime un desastre que no se debiera, al menos en parte, a la falta de autodisciplina. En la vida todo depende más del carácter que del talento y de la templanza. Las personas a las que admiramos y a las que analizaremos en este libro son Marco Aurelio, la reina Isabel, Lou Gehrig, Angela Merkel, Martin Luther King, George Washington y Winston Churchill. Nos inspiran con su moderación y dedicación. Los ejemplos admonitorios de la historia, Napoleón, Alejandro Magno, Julio César, el rey Jorge IV, nos aturden con su autoafligida destrucción. Y como cada uno de nosotros alberga multitudes, a veces vemos en exceso y moderación en la misma persona y podemos aprender de ambos. La libertad exige disciplina, la disciplina nos aporta libertad, libertad y grandeza. Tu destino está ahí, tomarás las riendas. Primera parte. El exterior, el cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestra gloria, nuestro obstáculo, nuestra responsabilidad. Marta Graham. Empezamos con el yo, la forma física. En la primera epístola de San Pablo a la de Corintios, se nos dice que mantengamos el cuerpo bajo control y que lo sometamos para no quedar descalificados. Según los estoicos, la tradición romana abogaba por la resistencia, una dieta frugal y el uso razonable de otras posesiones materiales. Llevaban ropa y zapatos funcionales, comían en platos funcionales, bebían con moderación, en grupos funcionales y se comprometían con seriedad con los rituales de la vida antigua. Los compadecemos, admiramos su sencillez y dignidad. En un mundo de abundancia, cada uno debe luchar contra los deseos e impulsos, librar una batalla eterna para fortalecerse ante las vicisitudes de la vida. No se trata de tener los abdominales de hierro, ni de evitar todo lo que hace sentir bien, sino de desarrollar la fortaleza necesaria para el camino elegido. Se trata de ser capaz de recorrer ese camino y evitar tanto los callejones sin salida como los espejismos. Si no nos dominamos físicamente, ¿quién y qué domina? Fuerzas exteriores, la pereza, la adversidad, la entropía, la eutrofia. Hacemos lo que debemos hoy y siempre porque para eso estamos aquí y sabemos que, aunque parezca fácil tomárselo con calma y más placentero satisfacer nuestro placer a la larga, es un camino mucho más doloroso. Domina el cuerpo. Jugó con fiebre y migrañas, jugó con dolor de espalda que lo paralizaba, tirones musculares, esguinces en los tobillos y un día después de recibir un golpe en la cabeza de una pelota a 130 kilómetros por hora, se cambió y jugó con la gorra de Babe Ruth porque la hinchazón le pedía ponerse la suya. Durante 2130 partidos consecutivos, Lou Gehrig jugó como primer base de los New York Yankees. Un récord de resistencia física que se mantuvo imbatido durante
Las siguientes 5 décadas y media es una hazaña de resistencia humana inmortalizada desde hace tiempo que es fácil pasar por alto lo increíble que fue. En aquel momento las temporadas de los grandes Yankees de béisbol incluían 152 partidos casi cada año. Los Yankees de Herrick participaban en la postemporada y llegaron a la Serie Mundial 7 veces durante 17 años. Herrick jugó de abril a octubre sin descanso, el más alto nivel fuera de temporada. Los jugadores iban de gira y jugaban partidos de exhibición. Para ellos a veces viajaban a lugares tan lejanos como Japón. Durante el tiempo que pasó con los Yankees, Gehrig jugó unos 350 partidos dobles y viajó más de 300.000 kilómetros por todo el país, la mayor parte en tren y autobús, pero no se perdió ni un partido, no porque nunca estuviera lesionado o enfermo, sino porque era un caballero de hierro que se negaba a darse por vencido y que superaba el dolor y los límites físicos que otros habían utilizado como excusa. En determinado momento le hicieron radiografías de las manos y los médicos descubrieron atónitos al menos 17 fracturas curadas durante su carrera. Se rompió casi todos los dedos y solo no bajó el ritmo, sino que no dijo una palabra al respecto. Por otra parte, esa misma fama por la racha de partidos consecutivos jugados eclipsa injustamente las estadísticas que acumuló en toda su trayectoria. Su promedio de bateo era un increíble .340 que superó solo cuando contaba y alcanzó el .361 en las postemporadas. En 2 series mundiales diferentes batió más de .500. Hizo 495 home runs, incluidos 33 Grand Slam, récord que mantuvo durante más de 7 décadas. En 1934 se convirtió en el tercer jugador en ganar la triple corona de las MLM y lideró la liga en promedio de bateo, home runs y carreras impulsadas. Es el sexto de todos los tiempos, en 1995 carreras impulsadas, de lo que se convierte en uno de los mejores compañeros de la historia del béisbol. Fue 2 veces MVP, 7 veces All-Star, 6 veces campeón de la Serie Mundial, miembro del Salón de la Fama y el primer jugador cuyo número retiraron. Aunque la racha empezó en serio en junio de 1925, cuando Herrick sustituyó a Wally Pipp, una leyenda de los Yankees. Su resistencia hercúlea era evidente. Más joven, nacido en una familia de inmigrantes alemanes en el Nueva York, Herrick fue el único de los 4 hijos que sobrevivió a la infancia. Llegó al mundo con nada menos de 6 kilos 300 gramos de peso y al parecer la cocina alemana de su madre siguió engordándolo. Lo primero que endureció la determinación del niño fueron las burlas de sus compañeros de colegio, por lo que decidió apuntarse al Tumberín de su padre, un club gimnasta alemana donde Eric empezó a desarrollar la potente parte inferior del cuerpo que después le permitiría correr tantas carreras. Como no coordinaba los movimientos, un amigo de la infancia comentó en broma en una ocasión que a menudo Eric se movía como si estuviese borracho. No nació deportista, se hizo deportista en el gimnasio. La vida como inmigrante pobre no fue fácil. El padre Eric vivía era un poco vago. Resultaba más que paradójico leer sobre las excusas constantes de su progenitor y la cantidad de días que estaba enfermo. Este ejemplo avergonzaba a Herrick, lo animó a convertir la credibilidad y la dureza en activos no negociables. Para empezar, no faltó ni un día a la escuela. Por suerte, su madre no solo adoraba, sino que le brindó un ejemplo increíble de ética del trabajo, tranquila e incansable. Trabajó como cocinera, trabajó como lavandera, trabajó como panadera, trabajó como señora de la limpieza, con la esperanza de darle a su hijo un billete para una vida mejor, pero la pobreza siempre estuvo allí. Un compañero de clase recordaba que nadie haya ido a la escuela con Lou puede olvidar los fríos días de invierno y a Lou llegando a la escuela con una camisa kaki, pantalones kakis y pesados zapatos marrones, pero sin abrigo ni sombrero. Era un niño pobre, un destino que nadie elegiría, pero que le dio forma. Cuenta Encleantes, el filósofo estoico, paseaba un frío día por Atenas cuando una ráfaga de viento le abrió la fina capa. A los que lo vieron les sorprendió descubrir que pese a las gélidas temperaturas llevaba poco más debajo. Empezaron a aplaudir su resistencia. Lo mismo sucedía con Herrick, al que aunque su sueldo como jugador de los Yankees lo convertía en uno de los deportistas mejor pagados, rara vez se le veía con sombrero o chaleco, ni siquiera en los inviernos de Nueva York. Consiguió convencerlo de que se pusiera un abrigo por ella. A la mayoría de los niños les gusta hacer deporte. Lou Gehrig vio en el juego una vocación superior. El béisbol era una profesión que exigía control y cuidado del cuerpo, ya que tanto el obstáculo como el vehículo para el éxito. Herrick hizo ambas cosas, trabajó más duro que nadie. El fitness era casi una religión para él, diría uno de sus compañeros. Soy esclavo del béisbol, afirmó. Un esclavo compaciente, un esclavo que amaba el trabajo y se sentía siempre bendecido por tener la oportunidad de jugar.
Una dedicación así paga dividiendo. Cuando Eric subía al pasto, se comunicaba con algo divino. Estaba tranquilo, vestido con un pesado uniforme de lana que ningún jugador de hoy podría utilizar. Movía los pies hasta acomodarse en una posición de bateo. Cuando se encontraba para lanzar, sus piernas hacían el trabajo y enviaba la pelota desde el bate hasta mucho más allá del campo. Algunos bateadores tienen un punto óptimo. Eric podía golpear en cualquier lugar a cualquiera y cuando lo hacía corría para ver si no rebotaba el home más de docenas de veces durante una carrera. No era solo potencia, también velocidad, ritmo y elegancia. Había jugadores con más talento, con más personalidad y más brillantes, pero nadie lo superaba. Nadie se preocupaba más por la preparación física, nadie más amaba el riesgo, nadie más amaba el juego. Pero cuando el trabajo no lo engañas ni pasas por alto sus exigencias, respetas incluso más a las triviales